días. Hoy tenemos aquí a María Macías, que nos va a explicar una palabra que se utiliza frecuentemente, pero que a veces no está lo suficientemente matizada, que es la somatización. ¿Qué es la somatización? Nos lo vas a explicar ahora. Eso es. Bueno, la somatización al final es información que está encriptada en el cuerpo. Es como un bloqueo que puede ser a nivel mental, emocional, que se encripta y se encapsula en una parte del cuerpo. Entonces se traduce en modo de síntoma, que puede ser desde un dolor de cabeza, desde una tensión, desde dolor de mandíbula, hasta una enfermedad, ansiedad, depresión y cualquier tipo de bloqueo físico. Eso sería a grandes rasgos lo que es una somatización. ¿Y cuándo ocurren estas situaciones? ¿Son muy frecuentes o no? ¿O son situaciones muy extraordinarias? Ocurren frecuentemente, todo el tiempo nos están pasando las somatizaciones. ¿Por qué pasa? Porque no nos observamos. No atendemos al cuerpo, no lo escuchamos, no tenemos propiocepción, capacidad de mirar lo que nos está pasando, y entonces se va como acumulando muchísima información en el cuerpo que necesita ser vista, y si no la miramos es cuando ocurren los síntomas que estoy relatando y que son tan incómodos. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues suele ser, ya comentar, dolor de cabeza, las migrañas, tensión en el cuello, en los hombros, el bruxismo, esto que conocemos de dolor de mandíbula, igual esto de no poder respirar porque el diafragma se contrae, dolores musculares, articulaciones. La fibromialgia, por ejemplo, es una somatización generalizada del cuerpo. Bien, y la pregunta normal para cualquiera que nos esté viendo sería ¿qué se puede hacer al respecto? En primer lugar, tomar conciencia de lo que te está pasando y mirar dentro. Normalmente, si no sabemos, no tenemos habilidad de mirar, hay que entrenarla. Y para eso igual necesitas a alguien que te acompañe en el camino de darte cuenta qué es lo que te está pasando, porque tu cuerpo está lanzando tanta información y tú no eres capaz de verla. Entonces el terapeuta te ayuda en ese camino de entrenamiento. Para eso supongo que hace falta un conocimiento amplio de saber las interpretaciones de lo que ocurre. Eso es. Y luego cada persona, por ejemplo, a mí me puede doler la cabeza porque no sé gestionar en un determinado momento un problema, y a otro le puede doler porque no descansa. Entonces hay que saber interpretar también lo que se está pasando en cada momento. Eso es. ¿Y ese proceso de interpretación cómo se lleva a cabo? Pues con mucha mirada interior, pues aprendiendo a mirar el cuerpo, a leerlo, meditar, respirar, estar en tranquilidad, eso ayuda mucho a entrar en el cuerpo. Pero la relajación no es suficiente. No, la relajación es un paso, Lo que hace la relajación es ayudarte a silenciar la mente sobre todo y a que el cuerpo esté descansado. Y ahí es donde empiezan a surgir informaciones en la relajación. Vamos a suponer un caso práctico. Vamos a suponer que tienes un paciente, un cliente, y tiene una somatización, la que tú quieras ponerle. ¿Cómo funciona una sesión para eliminar ese problema? ¿Qué es lo que haces lo primero? Lo primero que hago es escuchar, que la persona hable, que la persona suelte todo lo que tenga que soltar, y luego lo que hago es ayudar a esa persona, acompañar a que se escuche a sí misma. Es una escucha, tiene que aprender a escucharse a sí misma, qué es lo que está pasando, de dónde viene esa somatización. Es como desenroscar el hilo de Ariadna. Desenroscar por qué ese síntoma está ahí. Ir al síntoma original. A la causa. Vale, correcto, bien. ¿Y es fácil conseguir esto? ¿O tarda muchas sesiones? ¿O cada persona es distinta? Cada persona es distinta, cada persona es diferente, pero yo creo que en 5 o 6 sesiones esto está. Tampoco hace falta mucho más. Bien, entonces la persona ya a través de la ayuda tuya y de su propia observación ya ha detectado la causa, podríamos decir. ¿Solamente con saber esa causa disuelve todo el proceso o habría que hacer más cosas? Hay que trabajar más cosas, creencias, patrones, hábitos, porque si tú estás habituado a pensar de una manera, siempre se te va a producir el mismo síntoma. Entonces hay que trabajar a muchos niveles, mental, emocional, corporal, transpersonal, espiritual. Sí. O sea, sería, podríamos decir, una especie de reeducación personal
para sentir y ver lo que hay detrás de los sentimientos de una forma distinta. Eso es cambiar patrones, Bien. cambiar patrones. Y es empezar un camino de despertar. Para mí esto es empezar un camino de despertar, de mirar hacia adentro. Bien, ¿y qué aconsejarías a las personas que te están viendo ahora que pueden sentirse con alguno de estos problemas y que lógicamente les gustaría resolverlos? Hombre, normalmente lo que hacemos es acudir al médico y el médico nos da la pastilla y con eso ya creemos que está solucionado, pero el síntoma sigue ahí. Entonces yo les animo a que miren dentro de sí mismos por qué eso está pasando de continuo, por qué me pasa esto, ¿no? Y si necesitan ayuda de un profesional, pues que acudan, hay muchísimos profesionales. ¿Podrías contar un caso real que te haya sucedido últimamente, sin dar nombres lógicamente, para que nos hagamos una idea de un caso práctico? ¿Se te ocurre alguno? Pues mira, puede ser uno de una persona que apretaba la mandíbula muchísimo, con dolores en este músculo de aquí, trigémino puede ser que se llama, y al final descubrimos que era rabia contenida por una situación pasada en la que no podía haber, o sea, tuvo una emoción muy fuerte y no pudo darle continuidad a esa emoción, se reprimió. Entonces se produjo una rabia en la mandíbula que le hizo tener un dolor tremendo hasta aquí arriba. Y al solucionar ese tipo de emoción, al final, como que todo se relaja. Es verdad que hay que trabajar muchos aspectos, porque nos acostumbramos a tener un síntoma. Bueno, yo creo que con esta explicación nos queda ya más claro cómo funcionan los mecanismos de emociones y cómo de alguna manera dejan restos negativos en el cuerpo y cómo poderlos solucionar. Muy bien, pues el próximo día hablaremos de otro tema distinto también interesante.